Ha sido felicitar por la reelección al primer ministro japonés y también al presidente argentino por su victoria en las elecciones legislativas de ayer. También hemos hablado del primer año de gobierno que tendrá lugar, esa fecha, el día 29, el domingo, y la investidura y la jura del presidente Rajoy hace un año, en la semana que viene. Un año en el que el Partido Popular y el gobierno de Mariano Rajoy ha seguido profundizando en la recuperación económica, en la creación de empleo, ya 2 millones de empleos más desde que gobierna el partido, y también en la interlocución y el diálogo con otras fuerzas políticas, por ejemplo, cristalizada con el Pacto de Estado contra la violencia de género, con los avances que están teniendo las comisiones parlamentarias para avanzar en un pacto de Estado por la educación y por las pensiones. En tercer lugar, ha valorado la reunión del Consejo Europeo, en el que vimos cómo el presidente del Gobierno ha recabado el apoyo unánime de todos los líderes de la Unión en su decidida respuesta al desafío secesionista en Cataluña y, además, de la agenda en la que España es un socio fiable y un país muy importante en el seno de la Unión Europea. También hemos valorado los premios Príncipe de Asturias, muy en especial el discurso que Su Majestad el Rey dirigió en el Teatro Campo Amor a todos los españoles, una vez más un discurso de altura del gran rey que tiene nuestro país, en el que se destaca esa frase contundente de que España va a resolver a ese inaceptable intento de secesión dentro de la Constitución, en la línea de nuestros principios y valores y, por supuesto, en el marco de nuestras legítimas instituciones parlamentarias. También hemos hecho referencia al discurso del presidente del Parlamento Europeo, que dijo que hablaba en nombre de todos los europeos a los que representa el Parlamento, cuando dijo, por ejemplo, que el respeto a la ley no es una opción, sino es una obligación para todos y, por supuesto, el cumplimiento de las sentencias de los tribunales. Vino a decir incluso que no hacía falta policía que hiciera cumplir esas sentencias porque estamos todos obligados. También hemos hecho referencia a 2 aniversarios muy importantes que van a tener lugar esta semana. En el día de hoy, el retorno del presidente Tarradellas a Cataluña y el histórico discurso con el que se dirigió a los ciudadanos de Cataluña dentro de la legalidad, dentro de ese marco de negociación de la Constitución que tendría lugar en su firma el año siguiente y dentro del diálogo que tuvo con el presidente Suárez, pero eso sí, como se venía recordando incluso en las redes sociales y en sus frases, dentro de la unidad de la sociedad catalana y no con ninguna confrontación contra el resto de España. También esta semana se cumplen 40 años de los pactos de la Moncloa, unos pactos fundamentales en los que todas las fuerzas políticas democráticas, también las nacionalistas, nos pusimos de acuerdo para que precisamente el crecimiento económico y el progreso apuntalaran también las libertades que se cristalizaron un año después en nuestra Constitución española. Y, en sexto lugar, hemos hablado, por supuesto, de esa solicitud del Gobierno para que el Senado aplique el artículo 155 de la Constitución. Lo primero que puedo decir es que el Partido Popular respalda de forma cerrada al presidente Rajoy y al Gobierno de España a la hora de restablecer las libertades y los derechos de todos los catalanes. El artículo 55 no es retirar la autonomía de Cataluña, sino todo lo contrario. El artículo 55 supone recuperar la democracia y la legalidad en Cataluña. El artículo 155, precisamente, lo que quiere es que se recuperen todos los derechos, todas las libertades, la democracia y también la legalidad para todos los catalanes, y por eso queremos hacer un mensaje de tranquilidad para todos los catalanes, sean aquellos que han votado a los partidos independentistas o aquellos que no están de acuerdo con la deriva secesionista, que tengan tranquilidad, porque el Gobierno de España lo que va a hacer es garantizar sus derechos y sus libertades, que queremos recuperar la concordia, que queremos recuperar la convivencia, que de forma irresponsable se ha visto tan dañada, y que, por supuesto, lo queremos hacer dentro del marco que nos dimos, es decir, de las leyes. Hay quien dice a veces que se contrapone el diálogo con la ley. Creo que es todo lo contrario. La ley es la consecuencia del diálogo. La ley es en lo que se cristaliza el diálogo de aquellos representantes legitimados en las instituciones correspondientes que, después de mucho dialogar, después de mucho negociar, lo que hacen es redactar las normas que van a regir nuestra convivencia y que nos van a proteger frente al abuso de cualquier otro poder. Por eso, cuando algunos apelan a ese diálogo, lo que tenemos que recordar es que esos mismos, como el señor Puigdemont o Junqueras, no quisieron venir a dialogar ni al Congreso
ni tampoco han querido venir a dialogar a la Comisión de Comunidades Autónomas y al pacto de esa conferencia de presidentes que tuvo lugar en el Senado, ni tampoco a los grupos de trabajo para modificar la financiación autonómica, y esperamos que, si quieren dialogar, pues que lo puedan hacer o bien en las Cortes Generales, como ya se ha venido reclamando en muchas ocasiones, o también en el Senado, dentro de la tramitación que esta previsión constitucional va a tener en esta semana. El artículo 155 precisamente tiene su espejo en otras constituciones europeas, como puede ser la alemana, la austriaca, la italiana, la portuguesa, la suiza, pero también en otros países como Estados Unidos. Es una previsión en la que precisamente lo que se va a intentar es que todos los servicios y todas aquellas obligaciones a las que se tiene que comprometer los gobiernos autonómicos pues vayan dirigidas al beneficio de todos sus ciudadanos y no a un proyecto rupturista para fracturar la sociedad, que está además provocando un empobrecimiento, pensamos que muy preocupante. El presidente del Gobierno, en su comparecencia a todos los medios de comunicación, cifró los objetivos de la aplicación de este artículo constitucional en 4 cuestiones fundamentales. La primera era volver a la legalidad, después de que la propia legalidad del Estatuto de Cataluña, pero también de la Constitución española y los propios derechos de los parlamentarios se vieran vulnerados por la presidenta del Parlamento y también por el Govern de la Generalitat. Lo que se intenta es que no se sigan vulnerando los derechos que tiene la oposición para hablar en un Parlamento que lleva cerrado en su funcionamiento ordinario ya 2 meses y que vio en el día 6 y 7 de septiembre cómo se pasaban por alto todas la legalidad y las normas que les protegían. En segundo lugar, ese objetivo era restaurar la convivencia, es decir, intentar coser la fractura social que ya se ve no solo entre los partidos políticos, sino en las propias familias catalanas. Hay una irresponsabilidad que pensamos que es la peor que puede tener un gobernante, que puede tener un político, que es dividir a su propia sociedad por intereses espurios, generalmente por tapar sus propios problemas de gestión o su propia incapacidad para cumplir con sus compromisos. En tercer lugar, el presidente del Gobierno habló de la recuperación económica, una recuperación que ahora es más necesaria que nunca, porque en apenas 2 semanas más de 1.000 empresas se han ido de Cataluña. Eso quiere decir que 2/3 partes del tejido productivo tan importante que tenía Cataluña han preferido irse a comunidades autónomas donde haya más seguridad jurídica y menos crispación política y social. Y eso es algo que nos entristece profundamente. Nosotros pensamos que esa Barcelona, capital no solo cosmopolita y de la cultura, sino también del tejido empresarial, esa Cataluña, que era un referente para España y para Europa en cuanto al atractivo para la instalación de fábricas o también el asentamiento de empresas, es una pena para todos los españoles que eso esté pasando, y por eso lo que pensamos es que al restituir la confianza económica y la recuperación económica se pueda revertir esa situación. Y por último, el presidente del Gobierno hablaba de la convocatoria de elecciones en el plazo más breve posible y, en todo caso, no por encima de los 6 meses. Y creo que sinceramente, cuando se habla de que en Cataluña no se puede votar, es falso. En Cataluña se ha votado 60 veces en lo que llevamos de democracia, 10 veces en los últimos años, en distintas elecciones. Lo que hay que hacer es votar con todas las garantías y votar en el marco de una sociedad tranquila y de una sociedad en la que se haya recuperado este clima de tranquilidad a los que apelábamos al principio. En definitiva, el Partido Popular está con el Gobierno de España, pero sobre todo está solicitando y está construyendo y aportando tranquilidad a la sociedad catalana. Pensamos que todos aquellos españoles que nos han dado un mandato, poniendo una bandera en su balcón o apelando a que los poderes públicos y el Gobierno de España actuara para rescatar la democracia y la legalidad en Cataluña, esa preocupación donde más existe es en esos españoles que viven en Cataluña. Y lo que queremos decir es que es bueno no confundirles, que es bueno poner el foco en aquellos que han generado esta situación. Nadie podrá negar que el Gobierno y el presidente del Gobierno han hecho todo lo posible para intentar desbloquear una situación que ya veníamos diciendo que era absolutamente suicida. Pero tampoco podrá negar nadie que venimos avisando de que esto podía suceder. Yo recuerdo aquí hace unos días que el partido garantizaba que el Gobierno haría todo lo que fuera necesario y sería suficiente, ¿no? Y nos recordaba a las frases que Mario Draghi
dictó para salvar el euro y, en definitiva, Europa. Yo creo que esa política que ha hecho el presidente del Gobierno esperamos que también sirva para salvar la concordia, la convivencia, la legalidad y, en definitiva, el futuro de Cataluña. Un futuro que, como dijo el rey de España, seguirá siendo esencial dentro de España, como lo ha sido siempre, y como todos los políticos responsables seguiremos intentando que así sea, y con la certeza de que lo vamos a conseguir. Y con esta reflexión me pongo a su disposición. ¿Estamos por aquí? Pues Cristina, tenemos el micrófono. Se ha insistido en la posibilidad de que el señor Puigdemont, se habían dado distintas opciones para que viniera a Madrid a explicarse. Parece que su intención es venir a la comisión del Senado. Quería saber si ya tiene la confirmación y qué piensa al respecto. ¿Esa posibilidad a partir de esa comparecencia, de esa presencia suya, de que pueda cambiar de alguna manera la intervención del 155? Bueno, yo creo que para ese viaje no hacía falta alforjas. Si se confirma que el señor Puigdemont quiere venir a hablar en el Parlamento español, me parece que sería lo adecuado. Es lo que le venimos reclamando, lo hicimos pues planteando la posibilidad de que viniera al Congreso de los Diputados, como hizo, por ejemplo, Juan José Ibarretxe, a proponer su proyecto, incluso si es un proyecto de ruptura. Creo que es a través de un proyecto de ley que tiene que ser votado por los representantes legítimos de todos los españoles, porque es esa decisión que conllevaría una reforma constitucional agravada, con una disolución de las Cortes, con una convocatoria de Cortes constituyentes y con un referéndum, pues evidentemente es una situación de suficiente gravedad como para que empezara con un debate en el Congreso de los Diputados. Juan José Ibarretxe aceptó ese debate. El resultado fue, como todos conocemos, en el caso del señor Carles Puigdemont no tuvo a bien venir al Congreso de los Diputados. Ahora tiene oportunidad de que, en el marco de la previsión constitucional del artículo 155, pueda venir a dar la información o a responder a lo que, por cierto, se le viene reclamando ya por diversos medios. Y no tenemos absolutamente nada que valorar al respecto, porque hasta que eso no ocurra, yo creo que situarnos en las hipótesis digamos que los esfuerzos inútiles pueden conducir a la melancolía, como diría en términos orteguianos. Yo creo que es importante que ellos empiecen a contestar y que empiecen a responder, en primer lugar, a la sociedad catalana, pero también, ¿por qué no?, ante las normas jurídicas y constitucionales y estatutarias que llevan vulnerando demasiado tiempo. Sí, yo quería saber qué movimiento de la Generalitat o de Puigdemont sería suficiente para que los grupos parlamentarios en el Senado se replanteen esta semana el contenido del acuerdo del Consejo de Ministros que tiene que aprobarse el viernes en pleno en la Cámara Alta. Si puede ser una convocatoria de elecciones autonómicas o qué tipo de movimiento podría hacer a los grupos replantearse esto. Sí, aprovecho la pregunta para decir que nosotros valoramos y agradecemos la responsabilidad que están demostrando tanto el Partido Socialista como Ciudadanos. Yo creo que el hecho de que el 75% del Congreso de los Diputados, que representan a más de 16 millones de españoles, vayamos conjuntamente en una acción firme, pero también proporcionada, frente a un intento inadmisible de secesión como el que han planteado el Gobierno de la Generalitat, es muy positivo. Y en ese sentido, pues pensamos que tanto el señor Sánchez como el señor Rivera están teniendo una posición de Estado que agradecemos y que valoramos. Ahora, no me corresponde a mí valorar ni la hipótesis de lo que pueda hacer el señor Puigdemont, ni tampoco la respuesta que el Gobierno de España, me imagino que previa conversación con el Partido Socialista y Ciudadanos, hiciera. Lo que tenemos que entender es que la previsión constitucional del artículo 155 ya está en marcha, y lo que se ha hecho por parte del Gobierno es solicitar al Senado su aprobación, con unas medidas redactadas y por todos conocidas para intentar restituir, entre otras cosas, la legalidad en Cataluña y también la convivencia. Si el Gobierno de la Generalitat intenta evitar que eso suceda, me imagino que tiene los cauces oportunos, tanto parlamentarios como políticos, para hacerlo, pero a nosotros no nos corresponde valorar esa posibilidad, y el 155 ya está activado y a la espera de aprobación por parte de la Cámara Alta. Creo que hay que ser serios en esto, ¿no? Lo que no puede ser es que el Gobierno de la Generalitat esté jugando de esa forma con las instituciones españolas. En ese sentido, digamos que confiamos ya poco en el presidente de la Generalitat, y eso sí, si decide, como ahora
me trasladaban los medios de comunicación comparecer en el Senado, pues evidentemente estaremos muy atentos a lo que diga, porque en las últimas comparecencias, sinceramente, han sido bastante ininteligibles. Sí. Gracias, buenas tardes. Usted ha recordado en su introducción que el objetivo último del 155 es que el presidente Rajoy, si el Senado aprueba las medidas, pueda convocar elecciones en Cataluña. Yo quería preguntarle si en este momento el PP puede dar por seguro que en esas elecciones catalanas convocadas por el presidente Rajoy se van a poder presentar los partidos actuales, Esquerra, CUP y otros que tienen claramente programas independentistas. Gracias. Sí, vamos a ver, ese tema no está encima de la mesa, y la reflexión que yo hice y que algún compañero más hizo de partido era en el marco de cómo se puede prevenir que estas situaciones tan empobrecedoras y tan frustrantes se vuelvan a repetir. Yo creo que la previsión constitucional del artículo 155 ya es un aviso a navegantes y una prevención suficiente para que los partidos nacionalistas, que hasta ahora han sido muy responsables en la gobernabilidad de España, sepan que el Estado tiene sus mecanismos para defender la unidad territorial y la soberanía nacional de todos los españoles, que son ciudadanos libres e iguales dentro de una nación, que es la española, que es de las más descentralizadas del mundo y que ha dotado a sus comunidades autónomas de las mayores cotas de autogobierno que tienen incluso estados federales de nuestro entorno. Y yo esa explicación la hice haciendo referencia a otros textos constitucionales que no son el nuestro. Entonces, si el nuestro decide incorporar alguna previsión en ese sentido, pues corresponderá a si finalmente hay una reforma constitucional y a aquellos partidos que participen en ella. Pero insisto, esas reflexiones que tanto foco se ponen cuando las hacemos nosotros, sinceramente yo tendría que recordar lo que ellos han venido diciendo sobre la democracia española y las pintadas que hoy han aparecido y que aparecían en alguna portada de periódicos de tirada nacional hoy, que han aparecido por la calle. Es decir, esa apelación a un pasado que cuando algunos lo hacemos lo manipulan de forma torticera, cuando lo intentamos hacer apelando a una concordia y al no repetir errores, ellos parece que es el único argumento que tienen, ¿no? Aquí los que han intentado coaccionar la democracia y los que han intentado vulnerar las libertades de la oposición en el Parlamento de Cataluña han sido ellos. Y nosotros las reflexiones que hagamos pues creo que son tan válidas como las suyas, pero insisto, nosotros ahora mismo estamos defendiendo la aplicación de este artículo que está reflejado en la Constitución y no hay ninguna modificación legislativa planteada más. Sí. Sí, una vez que el Senado haya aprobado las medidas propuestas por el Gobierno, ¿cómo se tramitan esas medidas? Es decir, ¿el señor Puigdemont y su equipo son inhabilitados en el momento en el que se publica en el BOE o es el presidente del Gobierno el que decidirá cuándo se inhabilitan? Pues insisto en lo que decía anteriormente, no le corresponde al Partido Popular detallar los procedimientos que en este caso además el artículo 155 no tiene ni jurisprudencia ni doctrina, con lo cual es un procedimiento legislativo que tendrá que ir avanzando y que iremos viendo qué decide el Senado, que en este caso va a ser la Cámara parlamentaria que tenga que aprobar y desarrollar este precepto. Y en ese sentido lo único que podemos decir es políticamente que pensamos que los representantes de la Generalitat llevan bastante tiempo inhabilitados, al menos desde el punto de vista político y social. Llevan demasiado tiempo ignorando a gran parte de los ciudadanos para los que también tienen que gobernar, llevan demasiado tiempo esforzándose en fracturar una sociedad que es la que les paga por intentar resolver sus problemas. Y yo creo que en ese caso, pues a pesar de nuestros intentos de llegar a una situación de normalización, de cumplimiento de la legalidad y de restitución de la convivencia en Cataluña, no ha sido posible. Y afortunadamente, pues como veníamos diciendo, en nuestro ordenamiento jurídico sí que había mecanismos para que estos objetivos se cumplan por otras vías. De ellos dependerá la respuesta que quieren dar a estas vías. Pero, insisto, creo que la mayoría de España y también la mayoría de los españoles que viven en Cataluña entienden que no se puede vivir en un Estado sin ley y un Estado en el que sus propios gobernantes están azuzando tanto la rebelión como la sedición. Sí. Hola, buenas tardes. Nos recordaba usted en su introducción que el presidente Rajoy se ha comprometido a convocar elecciones en el plazo máximo de 6 meses. Quería saber si al PP le parece adecuado o aceptable que esas elecciones que se adelanten en Cataluña coincidan con un adelanto electoral de las generales en el conjunto del país.
Bueno, ya introducimos dos hipótesis. Yo lo que puedo decir es que yo he visto al presidente del Gobierno hoy tranquilo, firme, pero absolutamente seguro de que ha tomado la decisión correcta. Y yo, de hecho, creo que la opinión pública y la opinión publicada están respaldando una estrategia en la que además se ha cargado de razón. Ha sido prudente a la hora de esperar y de agotar todas las vías para intentar evitar algo que no es que fuera malo o bueno. Yo he dicho aquí varias veces que el artículo 155 no había ni que demonizarlo en su día, ni que ahora divinizarlo. Pero sinceramente es algo que cumple unos objetivos a los cuales pues te referías en la pregunta. Esa convocatoria electoral, que ya veremos cuándo se puede hacer, porque él ha dicho claramente que es cuando se recupere un clima bueno, pues social y político y que se den las condiciones para poderse hacer, no tiene por qué coincidir con una convocatoria de elecciones a nivel general, porque yo le veo con fuerza y con ganas de agotar la legislatura y de cumplir con el mandato que le dieron los españoles en 2 ocasiones hace esta semana apenas un año. Sí, aludía usted en su intervención a la necesidad de restaurar la convivencia en Cataluña. ¿Qué medidas cree que tendría que tomar el Gobierno en este sentido como nuevo gestor político en esta autonomía? Bueno, las medidas me imagino que se tendrán que detallar, aunque ya el decreto lo que prevé es las posibilidades que tendría el Gobierno en caso de que el Senado aprobara esta solicitud para aplicar el artículo 155. Yo creo que lo fundamental es que el Parlamento pueda volver a albergar debates parlamentarios, de los que lleva absolutamente hurtado desde los últimos 2 meses, y que, bueno, que los poderes públicos empiecen a gestionar los recursos de todos los catalanes, que la sanidad, que la educación, que los servicios básicos, que los servicios sociales, bueno, que las políticas descentralizadas de interior estén dirigidas al servicio público y no a un proceso o a una hoja de ruta independentista que ha conducido a la peor degradación económica, social y política de los últimos 200 años en lo que viene a ser, bueno, pues la historia que ahora recordábamos de la propia Generalitat. Yo creo sinceramente que esa pobreza que estamos viendo y que he hecho referencia anteriormente de la salida de empresas se puede matizar, se puede mitigar con una buena gestión económica, porque tenemos que recordar que ese decreto lo que está haciendo es que permite la salida o la entrada de empresas entre comunidades autónomas. Ojalá ese decreto también pudiera facilitar que vinieran muchas más empresas a Cataluña, pero en este caso sucede la dirección contraria. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad jurídica o una estabilidad política o una tranquilidad social para que eso suceda. Yo creo que eso puede ser lo que si finalmente el Senado permite, guíe la actuación de los gestores de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que se restituya tanto la economía como la tranquilidad social y las propias competencias que ya tiene, que son muchas y que yo creo que se estaban empleando de una forma inadecuada. Gracias, señor Casado. Usted ha dicho que ha visto al presidente del Gobierno tranquilo, pero yo le quería preguntar si en la reunión del Comité de Dirección les ha trasladado algún tipo de preocupación o temor ante la posibilidad de que el Gobierno de la Generalitat, empezando por el señor Puigdemont, muestre resistencia a partir del viernes a dejar su cargo, que se atrinchere, por así decirlo, en el Parlamento, en la sede del Palau de la Generalitat, y también los altos cargos del Gobierno catalán. Gracias. No nos ha dicho absolutamente nada y no tenemos por qué pensar en eso. Todos estamos obligados por la ley y si el señor Puigdemont fuera inhabilitado por el Senado, se convertiría en un ciudadano más, como todos, que evidentemente tenemos que cumplir las resoluciones judiciales. Ya está obligado también ahora, pero con fuero. En este caso, yo estoy convencido de que nadie va a resistirse a la autoridad y a las sentencias judiciales, porque creo que sería una irresponsabilidad, ¿no? Y sería una apelación bastante irresponsable también a todos los ciudadanos. Pero insisto, al Partido Popular no le corresponde ejercer un análisis de lo que puede ocurrir o no puede ocurrir y esperemos que en esta semana pues impere el sentido común y no tengamos que vivir otras situaciones bastante surrealistas a las que nos tienen acostumbrados los partidos independentistas y en especial el Gobierno de la Generalitat. Sí. Buenas tardes, señor Casado. Voy a cambiar un poco de tema
Hoy, como sabe, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado el informe final del caso Gürtel, en el que dice, entre otras cosas, que fue un mecanismo para obtener contratos a cambio de sobornos a autoridades del PP. Me gustaría si me puede hacer una valoración. Sí, la que hemos hecho siempre, de que caiga todo el peso de la ley frente a aquellas personas que hayan podido utilizar al Partido Popular para su beneficio personal. Y esto es un caso ya que conocemos desde hace mucho tiempo por los medios de comunicación, que lleva en fase de instrucción mucho tiempo, que son hechos que sucedieron hace 14 años en 2 ayuntamientos, en unas campañas electorales en las que la Dirección Nacional no tenía ninguna responsabilidad ni de coordinación ni de financiación, y por tanto aquellas personas que utilizando las siglas del partido se hubieran podido lucrar, pues yo espero que la justicia pues les haga pagar por lo que hayan hecho, pero no nos corresponde a nosotros valorar ni las sentencias ni los autos. Señor Casado, yo quería preguntarle, hasta ahora no sabíamos qué quería decir el 155, ahora lo hemos visto ya traducido a medidas concretas por primera vez en la historia. Y no sé si le parece que no puede ser un precedente peligroso que un gobierno solo con una mayoría absoluta pueda hacer esto. Y lo digo también en relación a la petición que hizo el otro día el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, que ya lo pedía porque le parecía que lo que estaba haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha pues no era procedente. Y otra cosa, en los 4 objetivos que habló el presidente el sábado y que hoy usted ha recordado, el de la convivencia, se refieren a menudo a los catalanes que no están de acuerdo con lo que ha hecho el Gobierno catalán en los últimos años, pero yo no sé qué mensaje tienen para los catalanes independentistas, que son, podríamos hablar, ponga la cifra que quiera, pero puede ser 1 millón, 2 millones, y que este objetivo de la convivencia ahora van a ver cómo se destituye al Gobierno que ellos eligieron y cómo se limita al Parlamento que ellos escogieron. No sé, este objetivo de la convivencia, ¿qué tiene que haber encima de la mesa para que esto sea real? Dirigido a esta gente, me refiero. Gracias. Sí, el mensaje de tranquilidad es a todos los catalanes, y yo creo que independientemente de cualquier ideología, todos estamos sujetos a la ley. Y hay veces que lees, no, es que el argumento de la legalidad es que es poco atractivo, ustedes hablan siempre de la ley. Bueno, es que si no viviríamos en la jungla. Yo creo que la ley es lo que nos protege, es la que nos hace iguales, es la que nos hace responsables, es la que nos hace ciudadanos, ¿no? Recordábamos a Tarradellas. Espero que no se me malinterprete ni se retuerza tampoco mi apelación a Tarradellas, como se hizo con algún otro expresidente de la Generalitat en anteriores fechas también en este atril. Me refiero a lo mejor de la historia, en el sentido de que cuando se apelaba a los ciudadanos de Cataluña, precisamente eran unos ciudadanos libres e iguales que lo que tenían era una institución dramáticamente suprimida por una dictadura atroz que ha habido en España y que evidentemente todos los demócratas, en ese caso encabezados por el presidente Suárez, aplaudieron en su restitución, incluso anterior a la propia Constitución española. En esa línea estamos nosotros, aunque en mi caso, aunque no hayamos nacido en Cataluña, estamos a favor del autogobierno en Cataluña, como en el resto de comunidades autónomas. Y nosotros admiramos lo que tiene de Cataluña respecto a otras comunidades autónomas, por ejemplo, de la que yo vengo. Yo creo que el cosmopolitismo que ha tenido Cataluña y la cultura propia que tiene, o la lengua propia que tenéis los catalanes, es algo que envidiamos y es algo que hay que preservar y es algo que la ley precisamente protege. Lo que pensamos que ha sido irresponsable es cuando esa identidad se ha hecho en contra del otro. O sea, cuando los separatistas aglutinan su odio al contrario en la figura de España, o la figura de una España que nos roba, o ahora la siguiente vuelta de tuerca de la posverdad, una España que nos pega, ¿no? Porque al final ese odio que se aglutina contra España se puede ver de una forma incluso más peligrosa, que es, vamos a todo lo que odiamos, a identificarlo con España. Y eso yo creo que es lo que se ha estado haciendo. Yo por eso pienso que hay muchos independentistas que tampoco estarán de acuerdo en que se incumpla la ley, porque tienen unos cauces democráticos para defender sus ideas. Y esos cauces democráticos, incluso en la propia Constitución, implican su aniquilación como texto constitucional. No todas las constituciones en el mundo plantean varios artículos que permiten su reforma incluso de los títulos preliminares, de su base. En el caso de la Constitución española, sí. Lo que pasa es que está sujeto a la soberanía nacional, que en España reside en el pueblo español en su conjunto. Hay otros países en los que la soberanía nacional reside en el Parlamento, como por ejemplo en el Reino Unido. Y aquí no. Entonces yo la apelación que haría a todos los ciudadanos en Cataluña que tienen ideas independentistas es analizar si ya han visto a qué puede conducir la independencia. Si ya han visto que las mentiras que vendían a día de hoy, sin haberse consumado, ya han puesto de relieve
que estaban ocultando la realidad. Aquellos independentistas que pensaban que si hubiera una independencia en Cataluña iban a seguir en Europa, ya saben que no, o no iban a tener un coste en las empresas y en su calidad de vida, ya han visto que no, se ha ido 2/3 partes del tejido empresarial, o que pensaban que no iban a tener una respuesta por parte del Estado español, ya han visto que la hay, y que está además respaldada por todos los países de nuestro entorno. Y en ese sentido yo creo que siempre es una oportunidad para venir y, por cierto, para ver esta aplicación como una restitución de sus libertades, porque sinceramente, cuando fuimos a la manifestación en Barcelona el 8 de octubre, la gente se nos dirigía a decirnos no nos dejéis solos. Mucha gente, no nos dejéis solos, o sea, ayudándonos a defender nuestros derechos y nuestras libertades, ¿no? Y lo dicen los diputados en la oposición del Parlamento, a los que la presidenta Carme Forcadell no les deja hablar, o no les deja enmendar una ley más que en 15 minutos, que pretende liquidar en una mañana todo lo que hemos construido durante 40 años. Entonces, yo lo entiendo, yo he vivido muchos San Benitos y yo he sufrido muchas manipulaciones de mis palabras y recientemente incluso con el eco, para mi sorpresa, de los grandes líderes populistas e independentistas en España. No me creo yo alguien tan importante como para arrancar las palabras en sesiones plenarias del señor Tardá, de la señora Colau, del señor Iglesias. Pero ya solo les queda eso, la manipulación de las personas que hemos nacido en democracia, que lo que queremos es seguir viviendo en libertad, que solo apelamos a analogías o a aniversarios históricos para no repetir esos errores, que somos pacíficos y sobre todo que cumplimos nosotros también la ley. Porque claro, ¿yo por qué tengo que cumplir la ley por haber nacido fuera de Cataluña y sin embargo los gobernantes en Cataluña están más o menos diciendo que ellos no están sujetos a la ley? Yo creo que la igualdad es algo que defenderemos todos, ¿no? ¿Y qué es ser catalán? El otro día decía Fernando Savater en una conferencia preciosa, ¿qué es ser catalán? Haber nacido en Cataluña, tener padres catalanes, haberse mudado a Cataluña, hablar catalán, tener 8 apellidos catalanes, ¿qué es ser catalán? ¿No? La famosa frase de las raíces de Steinberg, ¿no? Bueno, yo prefiero hablar de los españoles, los seres humanos tenemos piernas para andar, no raíces para estar ahí quietos. Entonces yo, sinceramente, es la apelación que hacía Vargas Llosa a la xenofobia o al supremacismo separatista, que no lo digo como crítica ni por crispar, que sinceramente espero que se abandone, porque eso es lo que era el nacionalismo catalán hasta hace muy poquito tiempo, hasta el año 2010 prácticamente, en el que, por cierto, Esquerra y la Generalitat actual aplaudían a esas 8 personas que por rodear el Parlamento fueron condenados por el Tribunal Supremo a 3 años de cárcel. O sea, qué curioso, ¿no? O sea, los mismos que ordenaban a los Mossos de Escuadra despejar de forma violenta la plaza en la que fueron los del 15M y los mismos que aplaudían las sentencias de 3 años de cárcel a aquellos que rodearon el Parlamento y les hicieron entrar en helicóptero, ahora dicen que es que el Estado español es muy malo y muy antidemocrático. Sinceramente, creo que hay que abandonar esta posverdad, estas noticias falsas, de las que ya se hacen eco incluso algunos medios de comunicación internacional, y que tenemos que volver todos al Sein. Y en ese sentido común y en esa moderación nos encontraremos todos. Sí, no había visto la noticia, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que, desconozco a qué se refería el delegado del Gobierno y entonces no puedo valorarlo, pero vuelvo a lo mismo. El artículo 155 tiene muy tasadas su aplicación y lo demás pues entra dentro de las reflexiones personales cada uno, como me acabo de referir yo a la digresión constitucional de derecho internacional comparado que hice yo el otro día ya en la pregunta 14ª de una rueda de prensa como la actual, ¿no? Vamos a la mayor, como suele decir Mariano Rajoy, ¿no? Y yo creo que sinceramente la mayor es que llevamos mucho tiempo intentando evitar que se sigan vulnerando los derechos y las libertades en Cataluña, que avisábamos que había una previsión constitucional que restituiría ese orden legal y esa convivencia en una comunidad autónoma tan maravillosa como lo es la catalana, y que ahora pues tampoco vamos a poner el foco de la acusación en aquellos que ponen medidas legales para evitar una ilegalidad, ¿no? Yo creo que habrá que preguntarle a aquellos que han delinquido el por qué lo han hecho, sabiendo además, porque conocen la ley y porque le hemos avisado, que tenían suficientes prevenciones, no solo penales, sino también constitucionales, para hacérsela cumplir esa legalidad. Muy bien, gracias.